queremos más. Queremos más. Queremos más. Santo, santo, poderoso es el Cordero que venció, majestuoso, victorioso, al Rey eterno alzaremos nuestra voz. Santo, 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 poderoso es el Cordero que venció, majestuoso, victorioso, al Rey eterno alzaremos nuestra voz. Aleluya. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Nos da mucha alegría estar de nuevo para estudiar la palabra juntos. Y sé que Dios tiene un mensaje que será de fortaleza, que será de reflexión y será de transformación para nuestras vidas. El pasaje para hoy es Marcos capítulo 4, del 26 al 29. San Marcos capítulo 4, 26 al 29 dice así. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto a la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Y el tema es una pregunta: ¿cómo crece el reino de Dios? La semana pasada vimos un principio fundamental y muy importante para establecer el reino de Dios, para que el reino de Dios se establezca, que fue encontrar a un hijo de paz que abra su hogar para que los mensajeros se queden a predicar permanentemente la palabra. Hoy vamos a estudiar cómo crece ese reino de Dios. Y a veces, no sé cuál ha sido tu experiencia, pero a veces pareciera frustrante, pareciera estéril nuestros esfuerzos de predicar el Evangelio. Quizás en algunos momentos hemos hablado con personas, hemos tratado de compartirles la palabra o nos han escuchado y no hemos visto ni un resultado. Como que nuestro esfuerzo, nuestra oración, como que todo ese deseo de nuestro corazón de que ellos puedan conocer la verdad del Evangelio, como que no da fruto, como que todo es en vano, aparentemente. Y muchas veces eso hace que nosotros nos desanimemos para evangelizar, que al final empecemos a pensar que la gente es dura, es que la gente es difícil, que la gente no quiere nada de Dios. Y bueno, entonces optamos mejor por quedarnos callados, ¿verdad? Como que ya, ¿para qué le intento? ¿Para qué le hablo? ¿Para qué le predico si al final de cuentas no me va a hacer caso, me va a rechazar o me va a ignorar? Y muchos hijos de Dios ya no han seguido evangelizando porque aparentemente no han visto el resultado en sus esfuerzos. Esta parábola que acabo de leer, que contó Jesús, nos enseña cómo crece el reino de Dios. Nos va a explicar cuál es nuestra parte, cuál es la parte de Dios y cuál será el resultado final. Qué interesante, ¿eh? ¿Cuál es mi parte? ¿Cuál es la parte de Dios y cuál va a ser el resultado
final. El versículo 26 decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Para que el reino de Dios crezca, alguna persona debe predicar, debe compartir el evangelio. La génesis de todo este proceso de crecimiento del reino de Dios es que haya una persona, a lo menos uno solo, que esté dispuesto a abrir su boca, a hablar, a anunciar, a predicar, a compartir el evangelio. Dice que un hombre echa semilla en la tierra. Cuando recuerden eso, al igual que en la parábola del sembrador, en tiempos pasados no había tanta tecnología ni maquinaria disponible para la agricultura. Entonces la forma común de sembrar las semillas era al voleo, es decir, tomaban un puño de semillas en la mano y lo lanzaban así, regándola, tratando de que sea uniforme, que cayera sobre el campo que se iba a sembrar. Entonces cuando dice que un hombre echa semilla, está hablando de eso, de esa acción de tomar la semilla y de lanzarla. O sea, no se abría un hoyo, no se metía, no se hacía un surco, era sobre la tierra. Obviamente primero se limpiaba la tierra y después se tiraba la semilla. Así, igual que en la parábola del sembrador, alguien tiene que salir a sembrar. Y sabemos que la semilla es el evangelio, es la palabra de Dios. Pero una persona es la que tiene que compartir, tiene que levantarse para llevar el mensaje. Se necesita que una persona responda al llamado de compartir el evangelio con los perdidos. No puede haber avance del reino de Dios si no hay alguna persona que escuche el llamado y que se disponga a obedecer el llamado. Romanos 10, 14 y 15 en la Nueva Versión Internacional dice así: ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará si no son enviados? Así está escrito: qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Entonces se requiere que haya alguien que, como el profeta Isaías, diga: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá a predicar? Que diga: yo iré. Heme aquí, Señor, cuenta conmigo. Yo estoy dispuesto a llevar tu palabra. Entonces se necesita una persona dispuesta a ir a llevar el mensaje. Entonces, si nos quedamos callados, no habrá esperanza de salvación para los que están en tinieblas espirituales. O sea, si no hay nadie que acepte el llamado, si no hay nadie que se levante para llevar el mensaje de salvación, entonces no hay esperanza para los que están perdidos. Miren lo que le dice Dios a Pablo en Hechos capítulo 18, del 9 al 11. Pablo llegó a una ciudad a predicar y las autoridades se levantaron para atacarlo y sus enemigos vinieron dispuestos incluso a matarlo. Y dice así, escuche lo que dice Hechos 18, 9. Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, porque estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Así que Pablo se quedó allí 1 año y medio enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. O sea, ahí lo que Dios le dice a Pablo: mira, es cierto que estás bajo ataque, es cierto que mucha gente te está queriendo dañar, te está queriendo lastimar. Le dice: no tengas miedo, no te vayas a quedar callado. Y le da la razón, le dice: mira, necesito que sigas hablando, porque hay mucha gente que ya está lista. En esta ciudad hay muchas personas que su corazón está preparado para recibir y responder al mensaje de salvación. Y si Pablo se hubiera quedado callado por el miedo, por el temor a los ataques, entonces todas esas personas que ya estaban listas y preparadas no iban a poder entrar a la salvación. Por eso Dios le dice: no te vayas a quedar callado.
Yo estoy contigo, yo te voy a ayudar, yo te voy a proteger, pero necesito que abras tu boca, necesito que les digas, que les prediques la palabra, porque si no lo haces, todas esas personas se van a perder. Entonces, si uno se queda callado, no hay esperanza para aquellos que están en las tinieblas. En nuestra ciudad, en nuestra comunidad, hay personas que sus corazones ya están listos para recibir la palabra. Ya están listos, pero se necesita que alguien les comparta el evangelio. Hechos capítulo 10, 19 al 22, la Nueva Versión Internacional dice: mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo: mira, Simón, 3 hombres te buscan. Date prisa, baja, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Pedro bajó y le dijo a los hombres: aquí estoy, yo soy el que ustedes buscan. ¿Qué asunto les ha traído por acá? Y ellos les contestaron: venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle. Quiero que presten atención a lo que el ángel le dice a Pedro. Dice: un ángel de Dios se le apareció a mi señor el Cornelio, un hombre justo y temeroso, uno que está buscando a Dios, y le dijo que mandáramos por ti, que tú tienes algo importante que decirle. Ahora, yo les hago la pregunta: ¿no hubiera sido más fácil para Dios que cuando mandó al ángel a casa de Cornelio, en vez de decirle: ve a buscar a Pedro, dile que venga para que te predique, en vez de eso, no hubiera sido más fácil que el ángel, el mismo ángel que se le apareció a Cornelio, le hubiera predicado el evangelio? Yo creo que hubiera sido más poderoso, más impactante, ¿verdad? Que el mismo ángel le predicara y lo invitara a recibir a Cristo, a creer en Cristo. Pero lo que nos señala esta historia es que los únicos que pueden predicar el evangelio a los perdidos somos nosotros, los seres humanos. Los ángeles no tienen el permiso, no tienen la autorización. Aún Dios mismo no va a bajar del cielo a predicar. Quizá tú digas: bueno, pero ¿y cómo Saulo? Pero Jesús se le apareció a Saulo, pero no le predicó el evangelio. Solo dijo: yo soy Jesús. Y después le mandó a Ananías, un discípulo, y él sí le predicó el evangelio. Él sí oró para que se le cayeran los ojos, las escamas de los ojos, para que recibiera el Espíritu Santo, para que se bautizara. O sea, Dios necesita, aunque se oiga así como difícil de entender, Dios necesita que alguien, que un ser humano diga: yo voy, yo lo hago, yo hablaré, yo les predicaré, yo les leeré la palabra. Recordemos que la semilla, o sea, el evangelio, es poder de Dios para salvación. Eso está en Romanos 1:16, dice la Nueva Traducción Viviente: pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Me gusta cómo lo traduce la nueva Traducción Viviente, porque no dice porque es poder de Dios para salvación, sino dice: es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen. O sea que en la predicación del evangelio está contenido el poder de Dios, pero ese poder está solo latente, está como en stand-by, está esperando. La única forma que ese poder actúe, se manifieste, es que alguien predique el evangelio. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 21 al 24, en la Nueva Traducción Viviente, dice: ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana, usó nuestra predicación ridícula
para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos, pues piden señales del cielo. Y es ridícula para los griegos, que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Y aquí Pablo nos explica cómo opera el poder del Evangelio. Dice que el Evangelio para muchos es una tontería, para muchos es algo ridículo, es un mito, es como una leyenda, un cuento que no es real. Dice, muchos toman la predicación del Evangelio como una tontería, dice. Dice, pero hay otros que escuchan y creen. Dice, y para esas personas el Evangelio es el poder de Dios para salvarlos, para transformarlos, para moldearlos a la imagen de Jesús. Entonces, recuerde que la semilla que predicamos es el poder transformador de Dios. Ese evangelio que llevamos tiene el poder para cambiar, para hacer a un hombre nuevo, a una mujer nueva, para darle una vida totalmente diferente a la que lleva hasta ese momento sin Cristo. Primera de Pedro, capítulo 1, 23 al 25, dice así, Nueva Traducción Viviente. Dice, pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Como dicen las Escrituras, los seres humanos son como la hierba. Su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado. Entonces, nosotros vamos a llevar el mensaje, el evangelio. Para muchos puede parecer ridículo, muchos pueden reírse de ti, muchos pueden burlarse de ti. Dice, pero para los que creen en el evangelio, dice, es un poder sobrenatural, es una semilla incorruptible, dice la Reina Valera 60. Es el poder de Dios en acción manifestándose para transformar nuestra vida, para darnos la esperanza, para darnos un futuro mejor, para darnos esa vida abundante que Cristo vino a ofrecer a la humanidad. Entonces, nuestra tarea para que crezca el reino de Dios, alguien debe predicar el evangelio. Ese es el punto de partida. Si no predicamos, el reino de Dios no puede crecer. Lo segundo está en los versículos 27 al 29 de Marcos 4. Dice, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida mete la hoz, porque la siega ha llegado. Entonces, tu tarea es abrir nuestra boca y hablar el evangelio. Dios es quien inicia el crecimiento y el que lo mantiene hasta que da fruto y se multiplica. Mi parte es hablar, compartir, predicar. La parte de Dios es dar vida, hacer que esa vida crezca, hacer que esa vida llegue a la madurez y dé fruto abundante para su gloria. Dice, y el hombre duerme, se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Cuando sembramos la semilla, parece como que no ocurre nada. Aparentemente todo sigue igual, sin cambios visibles. Yo quiero compartirles un ejemplo de mi vida. Saben que me gusta la agricultura, me gusta la ganadería. Y un día compré unas semillas de
de papaya. Quería sembrar unas plantas de papaya. Y hice mi semillero, puse las semillas ahí y se le regaba todos los días. Pasó un mes, pasaron 2 meses, 3 meses. Todos los días se regaba, se cuidaba. Y en esos 3 meses, mire, no hubo ninguna señal de vida, nada. Y se llegó un momento que le dije al varón que trabaja conmigo, le digo, ¿sabes qué? Mira, ya no van a nacer esas semillas, ya, ¿para qué las seguimos regando? ¿Para qué las seguimos cuidando? Y ya llevamos casi 3 meses cuidando y nada. Entonces le dije, bueno, agarra esa tierra para no desperdiciarla y échala allí en ese lugar, ponlo ahí. Y él me obedeció, él agarró el recipiente, fue y tiró la tierra ahí en un costado y lo dejó. Quedó así. Como a los 6 meses me dice, pastor, nacieron plantas de papaya. ¿Cómo? Sí, me dice, nacieron 4. ¿De veras? ¿Será de esas? Sí, es, me dice, porque es donde yo donde yo puse la tierra, ahí están creciendo. Y lo fui a ver y efectivamente había 4 plantitas de papaya. Y le dije, pues déjalo, vamos a ver qué pasa. Y esas 4 plantitas de papaya ya crecieron. Y en ese momento, el año pasado dieron unas frutas, pero en ese momento lo revisamos hace unos días y bueno, no tengo una foto para mostrarle, pero una de ellas en especial tiene más de 22 papayitas ahí acumuladas, ¿verdad? Se ve bien impactante es la escena de ese arbolito de papaya, cómo tiene tantas papayas ahí, pero un racimo impresionante. Las otras tienen 4 o 5, pero esas tienen más de 20 papayitas. Y bueno, así dice que es el reino de Dios. Tú predicas y parece que no te hacen caso, parece que te ignoran, se burlan de ti, se ríen, deja de fastidiarme, y tú te quedas triste, como que bueno, yo le prediqué, pero nadie me hace caso, nadie me escucha, nadie me presta atención, nadie se convierte, parece que no hay nada, que no hay ni un cambio, parece que tu predicación no funciona, no sirve. Dice, pero entonces, inesperadamente, y ahí pongo entre comillas, inesperadamente, un día, la semilla brota y crece. Así como pasó. Es más, mire, hace unos días que revisamos los frutos de la papaya, vimos que está saliendo otra plantita. Y mi primera impresión fue pensar que era una planta de papaya silvestre, de esas que son chiquititas. Porque las otras son de papaya maradol. Y dije, pues vamos a cortar esta, porque mira, ya está creciendo acá. Pero empezamos a revisar. Y nos dimos cuenta que ese arbolito está como ese tamaño así. Tiene 2 años de lo que tiramos la semilla. En 2 años esa semilla estuvo ahí enterrada. Y ahora, sin darnos cuenta, ya es una plantita de ese tamaño. ¿Qué les quiero decir entonces? Que esa semilla que hemos sembrado, que tú crees que no va a dar fruto, que no sirvió de nada tu predicación, en algún momento esa semilla va a brotar, va a nacer. Mire, le voy a poner un ejemplo. San Juan capítulo 4, 37 y 38. Bueno, le voy a dar 2 ejemplos. Juan 4, 34 y 38 al 38, dice así. Bueno, antes de decirle, Jesús le acaba de predicar a la mujer samaritana y ella, cuando cree que él es el Mesías, ella va al pueblo, va a avisarle a todos que vengan porque creo que encontró al Mesías. Cuando los discípulos llegan, Jesús está solo, la mujer no está porque se fue a buscar a la gente del pueblo y le dice, ya te trajimos de comer, y dice, ya comí. Y dice, pero ¿cómo que ya comiste? ¿Quién te trajo de comer? Y entonces Jesús les dice, lo que voy a leer, dice Juan 4:37, ya saben el dicho, uno siembra y otro cosecha. Y es cierto,
Yo los envié a ustedes a cosechar donde no sembraron. Otros ya habían hecho el trabajo y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. Lo que Jesús le estaba diciendo a ellos, miren, quiero que sepan algo. Todavía no sabían que iban a venir los samaritanos y que se iban a convertir mucha gente. Le dice, mira, quiero que sepan algo. Ustedes van a cosechar hoy algo que ustedes no sembraron. Dice, las almas que se van a salvar hoy, las personas que van a nacer de nuevo hoy, dice, ustedes no le predicaron. Dice, pero hubo otros, hubo personas en el pasado, no sabemos cuánto tiempo, que vinieron a predicarles, que vinieron a sembrar la semilla, que les hablaron en aquella ocasión, aunque no lo dice así, pero yo estoy parafraseando, dice Jesús, cuando vinieron esos otros mensajeros, los rechazaron, se burlaron de ellos, no les hicieron caso, a lo mejor hasta los expulsaron de la comunidad. Dice, pero hoy ustedes van a ser testigos que esa semilla que se sembró hace tiempo, que esa predicación que se les dio en tiempos pasados, hoy van a ver que de fruto, hoy ustedes van a cosechar. Como el ejemplo de las semillas que le platiqué, ¿verdad? Entonces, que otros ya sembraron y esa semilla está ahí. Aparentemente no hay nada, aparentemente no hay cambio, aparentemente la persona ni caso hizo, pero esa semilla está ahí y en el momento de Dios, en el momento justo de Dios, Él tiene un tiempo perfecto. Dios no se adelanta, Dios no se atrasa. Dios tiene paciencia, Él espera. Y Él sabe que la semilla que hemos sembrado en algún momento en el futuro, en algún momento o en alguna circunstancia difícil, esa semilla ¡pau!, va a brotar, va a dar vida. Otro ejemplo, Saulo de Tarso. Saulo era enemigo de los cristianos. Él quería destruir al cristianismo, él quería acabar con todos los cristianos. Voy a leer Hechos 8 del 1 al 3, dice así. Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ese día, el día que mataron a Esteban, comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén. Y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban. Y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaban a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metían en la cárcel. Quiero decirle algo, el día que mataron a Esteban, antes de que lo apedrearan, él les predica un mensaje de salvación. Él les da la palabra. Pueden leer el mensaje, está escrito allá en Hechos capítulo 7. Esteban le da el mensaje. Él les anuncia del Mesías que ellos habían rechazado, que habían crucificado. Pablo escuchó, todos los que estaban ahí escucharon. Él agarró la semilla y lo lanzó, la lanzó. En ese momento, cuando él predicó, a ellos se enojaron, se enfurecieron y fue que lo mataron a pedradas. Y Pablo también escuchó el mensaje, pero él, en vez de recibir, él dice que se llenó de más coraje, le dio más odio contra los cristianos, y después de eso su corazón se hizo más duro y empezó a perseguir con todo a los cristianos. Nadie pensaría que Saulo iba a ser un predicador del evangelio. O sea, si le hubieran preguntado a alguien, oye, ¿será que Saulo algún día predique el evangelio? ¿Estás loco? ¿Cómo te atreves? Ese hombre tiene un corazón duro. Ese hombre es lo peor de lo peor. Ese hombre jamás será un predicador del evangelio. Pero tiempo después, no dice el tiempo que pasó de la muerte de Esteban a la conversión de Saulo, no nos dice
un lapso de tiempo, pero tiempo después iba camino a Damasco y esa semilla que le habían sembrado brotó y creció en el corazón de Saulo. Hechos capítulo 9 del 10 al 18 dice: ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión. Lo llamó: Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo: ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegue, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando. Le he mostrado en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo. Puso sus manos sobre él y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, a quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. ¡Wow! Y a veces pensamos que cuando Jesús se le apareció en el camino a Damasco fue el momento donde se le predicó la palabra. No, él ya había oído, la semilla ya estaba en su corazón, estaba esperando, porque recuerden que es una semilla incorruptible. Quiere decir que no se echa a perder, está guardada, está almacenada. Parece que no pasó nada, pero ahí está, esperando el momento de Dios. Y cuando llegue el momento de Dios, esa semilla que sembramos, ¡pau!, brota para la salvación, para la vida eterna, brota para la transformación del ser humano. Así que esa semilla que Esteban había sembrado en el corazón de Saulo, ese día en el camino de Damasco, cuando a Ananías le tocó cosechar lo que Esteban había sembrado sacrificialmente. Así que hay un tiempo. Cuando tú predicas, no pienses que es perdido, no pienses que es fracaso si no te escuchan, si no te reciben. No pienses, no te desanimes pensando que se burlaron de ti. No, esa semilla que sembraste estará ahí esperando el momento oportuno para que Dios la haga brotar. Por eso dice, y el hombre que lo sembró dice, va y se duerme, se levanta, y está trabajando, está ocupado en sus cosas. Dice, y llega un momento, él no sabe ni cómo ni cuándo, cuando brota la semilla y empieza a crecer hasta dar fruto. También algo que tienen que saber, no solo Dios hace nacer la semilla, la hace crecer, sino también la hace madurar y multiplicar hasta dar fruto. O sea, Dios no solamente hace que esa semilla nazca en el momento oportuno, sino hace que esa semilla crezca, hace que esa semilla madure y hace que esa semilla llegue a dar mucho fruto. Primera los Corintios 3, 6 al 7, en una traducción viviente, dice: yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. Dios no solo va a hacer que esa semilla que ya sembramos que nazca, Dios va a hacer que esa semilla crezca. No solo va a nacer, va a empezar a crecer, va a empezar a prosperar. Y vea otro pasaje, primero de Pedro capítulo 5, versículo 10 en la Nueva Traducción Viviente. Escuche con atención este versículo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, en su bondad Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. O sea, Dios los llamó a la salvación. Dice, entonces,
Después que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá, los afirmará sobre un fundamento sólido. Dios no solo hace nacer la semilla, sino Dios se encarga de sostener la vida, el crecimiento. Dios se encarga de proteger, Dios se encarga de restaurar, Dios se encarga de afirmar esa nueva vida en Cristo. No es por obra, por esfuerzo humano. Es Dios actuando en nosotros. Es Dios trabajando en nuestro interior. Es Dios moldeándonos aún en medio del sufrimiento, el dolor. Pero esa semilla seguirá creciendo. Esa semilla seguirá extendiéndose. Esa semilla seguirá avanzando sin cesar. Porque es una semilla de vida incorruptible. Así que a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras equivocaciones, Dios se ha comprometido a cumplir en nuestra vida sus buenos propósitos. O sea, el plan de Dios no lo vamos a lograr con nuestro esfuerzo, sino dice Dios, yo te hice nacer a esta nueva vida, yo te hice crecer a esta nueva vida y yo te voy a llevar para que cumpla los buenos propósitos que tengo para ti. Mire lo que le dice a Jacob en Génesis 28:15. Jacob en ese momento estaba en la desgracia, lo había perdido todo, no tenía nada, absolutamente nada. Todo se había quedado en la ruina completa. No tenía familia, no tenía dinero, no tenía casa, no tenía dónde ir, no sabía lo que iba a pasar con él. Y él era una fichita, ¿verdad? Era un hombre engañador, suplantador. Él estaba pagando las consecuencias de sus pecados. Y Dios le dice a este hombre, en ese punto de derrota, le dice, Génesis 28:15, además, le dice Dios, yo estoy contigo, te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Tremenda promesa de Dios. Le dice Jacob, mira, no te voy a dejar hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Anoche al llegar a estacionar, salimos de una reunión ya tarde y llegué al estacionamiento, estaba oscuro y ahí había un hombre ahí pasando la lluvia, drogado, tomado. Y lo saludé y él me dijo así, el hombre me dijo, yo ya no tengo esperanza de salvación, me dijo. Yo soy hijo del diablo, me dijo él. Y yo le abracé, le dije, no, tú eres de Dios. Tú fuiste creado por Dios. Y él, no, usted sabe cómo soy. No, para mí no hay esperanza. Y le dije, no, es una mentira lo que tú dices. Dios te creó, Dios te envió a esta tierra con un propósito. Y sin importar lo que tú hagas, y sin importar la manera como tú uses tu vida en ese momento, y sin importar tu condición, le dije, Dios en algún momento hará la obra en tu vida. Y él agachó la cabeza y me dijo, ¿será? Claro, le dijo, porque el que ha dado la palabra la va a cumplir. No es por ti, no es por mí. Si fuera por nosotros no habría esperanza. Pero dice Dios, mira, yo cumpliré contigo todo lo que he dicho que voy a hacer. Él se compromete. Y Filipenses 1:6 ratifica esa promesa. Dice en Filipenses 1:6, la Nueva Traducción Viviente, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús
vuelva. Qué alivio, ¿verdad? Yo siento un alivio muy grande al oír eso. Dice, el que empezó la obra en mí, el que me dio la nueva vida, el que me ha hecho crecer, el que me ha llevado a la madurez en medio de las dificultades, de mis debilidades, de mis errores, de mis malas decisiones, el que a pesar de mis imperfecciones, dice, Dios tiene un compromiso conmigo, que Él va a continuar la obra, la va a perfeccionar, la va a completar, para que cuando Cristo venga o cuando yo vaya a su presencia, yo pueda haber cumplido la tarea que se me encomendó. Así que Dios da el inicio de la vida, nos hace nacer de nuevo, Él nos hace crecer, Él nos hace madurar y Él nos hace dar fruto, ¿verdad? Todo eso es obra de Dios. Nuestra tarea en todo este paso es predicar y lo demás es la obra de Dios. Y termino diciendo, es tiempo de sembrar la semilla del Evangelio. No se desanime. Si tú le has hablado a tus hijos, yo sé que algunos de ustedes, sus hijos, no están en el camino de Dios. Sígale hablando, que se diga, pero pastor, ya hablé, ya oré por él, miles de oraciones, ya ayuné, ya pacté, ya le prediqué como no sé cuánto, ya perdí la vida y me rechaza y no hay cambio. Usted siga, esa semilla en su momento dará fruto. Si tú has estado orando por tu esposo, predicándole a tu esposo, esa semilla en su tiempo dará fruto, aunque parezca que no hay resultados visibles hoy, pero en algún momento, en el tiempo correcto de Dios, esa semilla brotará y tú verás el poder de Dios actuar en aquella persona por la que estás intercediendo. También debemos recordar, eso ya es para nosotros, para nuestra propia vida, que sin importar nuestra situación actual, quizás estés en momentos difíciles, con problemas, con enfermedad, no tienes trabajo, tienes deuda, no sé, quizás en ese momento las condiciones que te rodean no son las mejores, pero quiero que sepas que si Dios ha dicho que va a cumplir su propósito en ti, Dios va a cumplir su propósito en ti. Quiero que entiendas eso. Dios va a cumplir su propósito en ti, porque eso no depende de nosotros, porque el que empezó la obra en tu vida la va a completar, la va a perfeccionar, y te dice, como le dijo a Jacob, no te dejaré hasta que no cumpla en tu vida lo que te prometí. Y esa es la palabra rema que Dios nos da hoy. Así que anímate. No pienses que todo está perdido. No pienses que ya no puedes hacer nada. El que prometió que va a hacer las cosas es Dios y Él lo va a cumplir. Nuestra tarea es seguir creyendo. Nuestra tarea es seguir caminando firme en sus promesas. Y el resto es la obra. Recuerda que eres el que da la vida, el que hace crecer, el que da la madurez y el que hace que demos fruto. Gloria sea a ese Dios bueno que nos llamó, que nos salvó, que nos perfeccionó y que nos mantendrá firmes hasta que podamos ir a su presencia. Adelante con la tarea que nos ha encomendado. Padre, gracias por el evangelio de salvación que llegó a nuestra vida. Que en el tiempo propicio, esa semilla que sembraron en nuestro corazón nació, ha ido creciendo, ha ido madurando. Y tú la seguirás perfeccionando. Tú la seguirás estableciendo y afirmando para que se cumpla tu buen propósito en nuestra vida. También tenemos una tarea que hacer de seguir predicando. Que no nos dejamos llevar por lo que aparentemente no pasa nada. No es una pérdida de tiempo predicar. No es un fracaso si predicamos y no nos reciben. No es motivo de desánimo que aparentemente no pase nada. Esa semilla incorruptible está ahí y en el tiempo perfecto tuyo dará fruto y nos alegraremos y daremos gloria de ver que tu palabra siempre se va a cumplir. Gracias, Señor, y ayúdanos a seguir predicando la palabra en el nombre de Jesús.
Amén. Muy bien, solo darle un anuncio. Este domingo ya vamos a entregar, esperamos entregar los manuales para el curso de matrimonio. Si usted se inscribió o si alguien se inscribió de sus discípulos, el domingo debe recoger su manual. Las clases van a ser a partir del próximo martes, siguiente martes, va a ser los martes 9:30 de la noche, va a ser en línea. Ya estaremos mandando el link cada martes para tomar la clase. Así que ya este domingo recojan los manuales para que empecemos el curso de matrimonio. Recuerde que ya estamos en la Universidad de la Vida y los domingos 9:30 de la mañana les esperamos. Esos son los anuncios que tenemos y adelante, sigamos sirviendo al Señor, sigamos sembrando la semilla que va a haber fruto abundante en el momento de Dios. Bendiciones.